Nacional por la Patria. Damos nuestro afectuoso saludo a los medios digitales que se encuentran el día de hoy presentes, empezando por La Colmena, Sin Corbata, algunos representantes y actores políticos como Gloria Macías de Revolución Ciudadana, Winston Alarcón del Partido Comunista, Pepe de Luca del Frente de Defensa de la Etnia Ganada y Millennium de TV2 que nos acompañan como medios digitales. Tenemos también la presencia de otros actores políticos, como en este caso la doctora Desintonio y el doctor Walter Suárez. Bienvenido. Empezamos con el orden del día y, como cumpliendo la formalidad, vamos a entonar las sagradas notas del himno nacional. Por favor, ponernos de pie. Salvarme entre únicos en pares, para cederme un lugar en su parnaso, para dar con rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como a lo perdido. Quiero ser a la zurda más que diestro. Quiero ser un congreso del unido. Quiero rezar a fondo, hijo nuestro. Mira que pasó de moda la locura. Mira que la gente es mala y no merece. Me soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes sus veces? La revolución se venga abajo, machacarán mis manos y mi boca, me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de hoy que resulta el precio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando como que fui. Ay, adiós, que me da el destino. Yo me muero como viví.
compatriotas, asumimos la defensa del legado histórico de Rumiñahui, Eugenio Espejo, el libertador Simón Bolívar, Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, Tránsito Maguaña, Dolores Cahuango, Jaime Roldós Aguilera y demás luchadores por la democracia y la soberanía en nuestro país. Ecuador, y valoramos positivamente los logros del gobierno de la Revolución Ciudadana y del presidente Rafael Correa Delgado, que contribuyó a la transformación del Ecuador, por lo que, primero, invitamos a todo el pueblo ecuatoriano, a maestros, artesanos, empresarios honestos y trabajadores, a mujeres profesionales con alta responsabilidad social, campesinos, al movimiento indígena, a estudiantes, a la juventud ecuatoriana y a toda la sociedad civil a la gran tarea por la reconquista del poder político, hoy en manos de privilegiados. Resaltamos la importancia del movimiento indígena y popular en el que el legítimo derecho constitucional a la resistencia en las protestas populares de octubre del 2019 enarboló la indignación y la lucha mayoritaria del pueblo contra el paquetazo económico y logró la derogatoria del decreto 883. Rechazamos la brutal represión y nos solidarizamos con los perseguidos, los detenidos, heridos y los familiares de las víctimas mortales ocurridas en esa protesta social. Nos comprometemos a contribuir a un gran proyecto nacional encargado de un programa de gobierno democrático y progresista que recoja nuestra diversidad étnica y cultural, que atienda a las reivindicaciones más sentidas de los excluidos, que fortalezca y apoye las iniciativas que todos los productores y trabajadores del campo y la ciudad, que fortalezca lo público, lo de todos, y lo que enfrente las pretensiones de los poderosos y privilegiados con políticas encaminadas a el agro, la alimentación de rezagos feudales e implementación de nuevas relaciones basadas en los principios de solidaridad y de complementariedad, para lograr una productividad sostenible, garantizando el acceso a recursos como la tierra, agua, crédito, tecnología, políticas de comercialización para pequeños y medianos productores. Apoyar a los productores, protegiendo los derechos de los trabajadores, eliminando la flexibilización laboral y la sobreexplotación, promoviendo la industrialización, estimulando al empresario honesto y a la generación de empleo, apoyando la modernización y la tecnificación de la producción, entregando crédito suficiente y oportuno, apoyando la comercialización y exportación, permitiendo las importaciones necesarias para el desarrollo nacional. Lograr la atención y la inclusión de los más pobres al aparato productivo nacional, al empleo, lo que representa una verdadera revolución cultural apegada a principios éticos, democráticos y de solidaridad, que garanticen la salud de calidad para todos y la educación en todos los niveles, en la ciencia y tecnología con becas para optimizar la calidad de la formación científica y técnica. Propugnamos una revolución de la juventud que implique el desarrollo de la nueva sociedad democrática y solidaria. Pago de impuestos para los grandes empresarios que más privilegios tienen, para disminuir la brecha social y el déficit fiscal, para la solidaridad, para sostener la dolarización y la economía nacional. Lucha contra la corrupción, transparentando la contratación pública, persiguiendo a los privilegiados con fortunas en paraísos fiscales, combatiendo el enriquecimiento ilícito de funcionarios que reciben coimas y de los privilegiados que pagan coimas y no cumplen con la ley, respetando los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia de los procesados. En las relaciones internacionales, respeto a todas las naciones del mundo en el marco del principio de no intervención y de cumplimiento del principio de la autodeterminación de los pueblos. 4. Nos solidarizamos con las luchas democráticas del pueblo chileno contra las políticas de privilegio del gobierno de Piñera. Rechazamos el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia, quien fue reelecto legítimamente en la presidencia de la República, y demandamos el inmediato cese del fascismo dictatorial y la democratización de Bolivia. Asimismo, rechazamos la persecución judicial de Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores en Brasil y demás líderes progresistas de América Latina. Rechazamos también el bloqueo a Venezuela y Cuba y celebramos el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el Frente Todos en Argentina.
Igualmente, respaldamos la lucha popular del pueblo de Haití, que reclama mejores días en democracia. Quinto, recogemos el amplio reconocimiento y admiración de la mayoría del pueblo ecuatoriano a la transformación lograda en el gobierno de la Revolución Ciudadana, presidido por el economista Rafael Correa Delgado. Y nos proponemos ampliar su base política para profundizar la transformación, para garantizar derechos, para fortalecer la participación ciudadana y para lograr también triunfos de progresistas, demócratas y patriotas, y para derrocar a la derecha neoliberal ecuatoriana. 6. Condenamos la persecución del actual gobierno de Moreno y la utilización de la función judicial contra los dirigentes de la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, el vicepresidente constitucional y legítimo Jorge Glass, del ex canciller Ricardo Patiño, de la prefecta de Pichincha Paola Pavón, de los asambleístas Sofía Espín y Gabriela Rivadeneira, el secretario ejecutivo Virgilio Hernández y otros militantes de la Revolución Ciudadana, quienes son víctimas de la judicialización de la política como estrategia de los poderosos y privilegiados de siempre para pretender destruir a la Revolución Ciudadana. 7. Apoyamos y promovemos, coordinando la unidad, los acuerdos, las coaliciones, los frentes políticos, democráticos, progresistas, nacionales y de izquierda, es decir, todos los que anhelamos la recuperación de la patria y el triunfo en las elecciones del 2021 para derrotar a la derecha neoliberal rastrera y al FMI. Ofrecemos nuestro contingente para la eficaz y noble empresa que nos une. Nuestros objetivos: establecer una gran coalición nacional democrática para enfrentar los privilegios que benefician a los grandes empresarios y a los vinculados al capital financiero, que cumplen con las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, con la finalidad de desarrollar una democracia auténtica que sirva como instrumento de lucha contra la pobreza y demás tareas sociales a fin de dar dignidad, igualdad a todos los ecuatorianos en una democracia solidaria, humanista, que rescate valores trascendentales de unidad y desarrollo nacional. Hacemos fe de esta declaración de principios hoy, Guayaquil, 28 de noviembre del 2019. Doctor Eduardo Franco Lor, coordinador general de la Coalición Nacional por la Patria. Como cuarto punto tenemos la intervención de la señorita Adriana Rivera, que ocupa la Secretaría Femenina en la Coalición Nacional por la Patria. Compartiendo en esta inauguración de la Coalición Nacional por la Patria. Mi nombre es Adriana Rivera y soy una joven de 20 años, estudiante de la universidad pública. Me gradué en un colegio público también, repotenciado por aquel gobierno que transformó al país positivamente. Hija de padres educadores, quienes me han enseñado tanto, no solo en lo académico, sino también en la vida misma. Además de compartir conmigo sus vivencias sobre aquel país del pasado, ese país desesperanzador, el país que yo no crecí, porque tuve la oportunidad, al igual que muchos jóvenes, en estar en un país de 10 años de oportunidades. Como joven, hay que agradecer a ese líder que transformó el país, que mejoró la calidad de vida de cada ecuatoriano. Sé que hay niños y jóvenes que le agradecen por haberles brindado la oportunidad de estudiar en escuelas y colegios del milenio, o quizá también repotenciados. Tantos jóvenes que pudieron obtener becas en las mejores universidades del mundo. Jóvenes que pudieron obtener un título universitario, seguramente los primeros en su familia en obtenerlo, y así poder sacar a aquellos del círculo de la pobreza. Crecí en un país que no había paros, un país que no suspendía las clases por aquellos. Ni siquiera sabíamos qué era uno, hasta ahora. Sin embargo, esto ha servido para que nosotros sepamos quién es el verdadero enemigo, para entender que no todos piensan como nosotros, que hay personas que quieren saciarse de dinero y de poder sin importar dañar a su país y a su gente. Por eso, hoy somos nosotros los jóvenes quienes defendemos todo lo alcanzado durante una década, porque se quiere repetir la historia, y si hoy lo estamos viviendo, no permitiremos que sean nuestros hijos, las futuras generaciones, quienes hereden un país desesperanzador.
Un punto que me es válido tocar es aquella denigración e insultos hacia las mujeres y jóvenes que emiten criterios o análisis sobre el momento actual que vive el país. Me ha tocado vivirlo como mujer, a quienes mandan a hacer los quehaceres de la casa, o como joven, a quien manda que solamente se dedique a estudiar porque está muy pequeña para estar parada aquí frente a ustedes, hablándoles de política o recordando los 10 años vividos en un gobierno. Tengamos en mente aquellos héroes y líderes como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Manuelita Cañizares, Sáenz y Espejo. Aquellas mujeres que marcaron la historia y resaltaron su género, como Matilde Hidalgo de Prosa. Como joven, dirigiéndome a más jóvenes que veo también aquí presentes, les digo, en nuestras manos está no permitir que nos destruyan aún más. No permitir que nuestros hijos sufran las consecuencias de un país que repite su historia desesperanzadora de los años 70, 80 y 90. Por eso somos nosotros quienes debemos luchar y no dejarnos arrebatar los sueños. Los rostros frescos y juveniles, quienes deberán tomar la posta, y que nadie nos diga que por ser mujeres o por ser jóvenes no somos capaces. De antemano decirles que me siento orgullosa de pertenecer a la Coalición Nacional por la Patria, que se encargará de reunir a fuerzas democráticas para seguir luchando por un mejor país. Muchas gracias. Defender la soberanía de la República. Este 28 de noviembre de 2019, día en el que se realiza la reunión inaugural de la Coalición Nacional por la Patria, se inscribe en la nómina de las fechas emblemáticas en las que desde las orillas del río Guayas se ha iluminado a la patria y se ha señalado el derrotero por el que debemos transitar. La Coalición Nacional por la Patria, que hoy nace por inspiración del doctor Eduardo Franco Lor, distinguido jurisconsulto, académico, profesor universitario, se suma así a la iniciativa que germina por todo el territorio nacional respecto de la necesidad de la creación de un gran frente patriótico nacional que inicie el proceso dialéctico de recuperación de la patria y sus instituciones democráticas que hoy están secuestradas y manipuladas por una poderosa alianza perversa que incluye al capital financiero y económico nacional e internacional, a los medios monopólicos de comunicación internos y externos, a sectores políticos conservadores y neoliberales del interior del país y de allende de nuestras fronteras nacionales. Problemática internacional contemporánea. Miramos con preocupación y con alarma el desgobierno y la manipulación del orden democrático que hace el régimen que formalmente preside Lenín Moreno, el uso ilegítimo del derecho y de las instituciones, la utilización de parte del sistema de justicia como arma de venganza y persecución política a sus oponentes, la represión criminal al pueblo que reclama sus derechos. Es particularmente condenable la flagrante vulneración al derecho constitucional a la resistencia durante el exitoso paro nacional de los 11 días que modificaron el rumbo actual de la historia nacional, obligando al régimen a derogar medidas económicas contrarias a los intereses populares que fueron negociadas con el Fondo Monetario Internacional. Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, sobre todo con el pueblo indígena que bajó desde el páramo para ponerse al frente de esta lucha, y con los valiosos dirigentes políticos populares y democráticos que han sido apresados, forzados al exilio o a la clandestinidad. Es intolerable
que una alianza perversa entre el capital económico y financiero nacional e internacional, medios monopólicos de comunicación privada, sectores políticos conservadores y neoliberales, haya detenido en estos 2 últimos años el rumbo positivo que desarrollaba el Ecuador para su modernización en democracia, para la edificación de una sociedad más justa e igualitaria, con menos pobreza y hambre, con educación, con salud e infraestructura de calidad, con mayor productividad y emprendimiento, con acceso a la cultura y a un ambiente sano y seguro. Es decir, a ese proceso político de transformación que dirigió el presidente Rafael Correa Delgado. No podemos aceptar el abandono de la soberanía nacional en nuestras relaciones internacionales y de la búsqueda de la unidad e integración regional como medio estratégico de relación con los grandes centros del poder mundial. Frente a este desalentador panorama, hacemos un entusiasta llamado a nuestras conciudadanas y conciudadanos de todas las nacionalidades que componen el Ecuador diverso y plurinacional para iniciar la tarea histórica de la construcción de un ancho cauce democrático que posibilite la recuperación de la patria y sus instituciones mediante la utilización del poderoso instrumento que tenemos los ciudadanos en el régimen del derecho, que es el voto en las urnas. Este Frente Popular estará conformada por mujeres y hombres patriotas de la clase media y popular independiente, sumada a la que ya está agrupada en organizaciones sociales, en colectivos cívicos, en partidos y movimientos políticos progresistas, en pequeños empresarios y emprendedores. Somos la gran mayoría en este país plurinacional e intercultural. Iniciamos hoy, en todos los rincones de la patria, el proceso histórico de la conformación de esta imprescindible unidad. Nos han llamado zánganos, pero la verdad es que somos insumisos. Con la avalancha de nuestros votos derrotaremos a las distintas versiones y máscaras con las que se presenta la derecha neoliberal, incluido el actual gobierno impopular y entreguista. Las próximas elecciones presidenciales y legislativas, sean en el año 2021 o preferentemente adelantadas constitucionalmente por los continuos errores de este gobierno incapaz, será la ocasión para construir en el Ecuador un auténtico sistema democrático de participación popular que haga realidad la existencia de la sociedad del buen vivir, en la que se cumplan los objetivos prioritarios de la eliminación de la pobreza, la explotación, el hambre, la inequidad y el desarrollo sostenible en el campo. La lucha que libramos no es solo contra un presidente que traicionó el programa de gobierno con el cual fue elegido. Es mucho más. Es contra el sistema neoliberal que se nos quiere imponer con la aplicación de las mismas conocidas recetas fallidas y empobrecedoras del Fondo Monetario Internacional. La revolución pacífica que hoy emprendemos no se limita a las fronteras nacionales, sino que abarca al conjunto de la región latinoamericana y caribeña, que es también el objetivo de dominación de los centros de poder imperial. Este es nuestro comunicado del Frente Patriótico Nacional, que unido al comunicado de la coalición cívica que hoy se inicia aquí en Guayaquil, será la fuerza que nos llevará en el futuro próximo, como decimos, a recuperar esta patria que ha sido secuestrada y maniatada por los mandatarios del mundo. Señoras y señores, muchas gracias.
sean mis primeras palabras para agradecer con toda la potencia de mi espíritu a todos los ecuatorianos aquí presentes, porque están demostrando en la práctica ese amor al país y ese deseo de cambio democrático que se necesita para el Ecuador. Debo agradecer a todos los medios digitales aquí presentes, prensa alternativa, prensa contestataria a las injusticias sociales, incluso de la gran prensa comercial hegemónica. Debo agradecer a algunos dirigentes políticos que veo aquí, a Victoria de Sintonio, al compañero Walter Gómez Ronquillo, al doctor Alarcón, al compañero Edgar Frías, a la compañera Macías, a muchos compañeros, y no se resientan porque no he nombrado a todos. Pero quiero, antes de expresar mis cortas palabras, para evitar este calor que nos está embargando, expresarles a ustedes el encargo que me hiciera esta tarde a las 3:20 el expresidente del Ecuador desde Europa. Y me expresó Rafael Correa Delgado que les agradece y los felicita por la presencia aquí de ustedes, porque son la semilla que van a convertir al Ecuador en un país auténticamente democrático. Cumplo, por tanto, en decirles las palabras de Rafael Correa, porque nosotros somos, como dirigentes políticos y como abogados, defensores del pensamiento y la doctrina de Rafael Correa Delgado. Nos nutrimos, por supuesto, de las luchas sociales y políticas que vienen desde la época de Eugenio Espejo, que vienen desde la lucha de los pueblos por la independencia nacional, aquella gesta histórica de Simón Bolívar. Somos herederos de la Revolución de Alfaro, del 5 de junio de 1895. Herederos de la lucha de los trabajadores que fueron masacrados el 15 de noviembre de 1922. Herederos de la lucha política popular que se dio aquí el 28 de mayo de 1944, que derrocó a la tiranía de Arroyo del Río. Revolución de Mayo que fue posteriormente traicionada desde las cúpulas del poder. Herederos de la lucha por la reforma agraria, herederos de la lucha de los partidos democráticos y de izquierda que han habido en el Ecuador. Herederos de ese pensamiento maravilloso, truncado en Loja, de Jaime Roldós Aguilera. Y herederos, por supuesto, y defensores del pensamiento político de la década ganada de Rafael Correa Delgado. Y en medio de la zozobra que vive el Ecuador, tenemos que tener conciencia de que tenemos que unirnos, de que los partidos y movimientos políticos, que los colectivos sociales, las plataformas políticas, los individuos, tenemos que unirnos en una gran concentración, en una gran coalición nacional para recuperar la patria. ¿Cómo no agrandar? ¿Cómo no hacerlo en las dimensiones impalpables del espíritu abstracto? Tener la determinación seria y evidente de seguir luchando por una patria más humana y más justa. ¿Cómo no hacerlo cuando vemos un panorama tétrico, cuando la democracia en el Ecuador es una democracia disfrazada y falsa, cuando vemos que son destituidos
ecuatorianos como Victoria de Sintonio y como el compañero Gómez, Walter Gómez, porque no se inclinaron al poder. Cuando vemos que hay una criminalización y una judicialización de la política, cuando dirigentes de la Revolución Ciudadana, de Compromiso Social, han sido detenidos, asambleístas han sido justamente perseguidos por este gobierno rastrero y traidor de Lenín Moreno. Gobierno que llegó al poder con una plataforma concreta, pero que se entregó a la derecha más recalcitrante del Ecuador. Y eso ya es historia. Los pueblos, como decía Jaime Roldós, no pueden vivir recostados en el pasado. Tienen que aprender del pasado, pero continuar la lucha para el futuro. Y la presencia de ustedes aquí presentes, la presencia de líderes políticos, de líderes sociales, es la prueba más clara de que tenemos que dar una batalla cívica, democrática, conformando una gran alianza electoral. Una alianza electoral, y cuidado, nos dicen, son electoreros. Es que claro, somos electoreros, porque para recuperar la patria no podemos coger las armas y rebelarnos contra el sistema. No, nuestra lucha es democrática en el marco de la Constitución, en el marco del sistema jurídico ecuatoriano. Que se me oiga bien, no nos confundamos. Nuestra lucha es para, en el marco de la democracia y del respeto a los derechos humanos, conformar y posibilitar conjuntamente con todos los líderes políticos aquí presentes, con todos los colectivos a nivel nacional. Y por eso aplaudimos el aparecimiento en Quito del Frente Patriótico Nacional que está dirigiendo el ex embajador del Ecuador, doctor Horacio Sevilla, a quien pido un fuerte aplauso por esa entrega que está haciendo a su patria. Y queremos, como digo, posibilitar un plan de trabajo concreto, un plan de gobierno viable, democrático en todos los sectores, y que resumimos en algo en la declaración de principios nuestros. Plan de gobierno que tiene que estar dirigido por una gran conformación de candidaturas únicas. Esta mañana, compañeros, yo decía en un programa de teleradio con Jimmy Jairala, la izquierda sola, y lo repito aquí, el correísmo solo no llegará a ningún lado. No llegaremos a ningún lado si nos dividimos. Tenemos que luchar contra el Partido Social Cristiano, contra Creo, contra la derecha anárquica, neoliberal y rastrera que se inclina a las políticas imperialistas del Fondo Monetario Internacional. No perdamos de vista ese gran objetivo nacional. Solos no llegamos a ninguna parte. Aquí no se trata de enarbolar una figura. Aquí se trata de cumplir una unidad democrática necesaria y, por qué no, posible, y que no es una quimera, es una realidad, porque los partidos y movimientos de izquierda, porque el partido Compromiso Social, porque la Revolución Ciudadana, y en ese sentido Rafael Correa está plenamente consciente que tiene que haber una base política social unitaria para poder vencer a estas agrupaciones electoreras que lo único que cuentan es con los millones de dinero, pero no cuentan con el cariño, la voluntad y la decisión de conseguir un país próspero, necesario en defensa de los derechos humanos. Y ahora nos quieren amenazar con que van a constituir a nivel de Fuerzas Armadas un cambio para que no ocurra rebeliones legítimas enmarcadas en la Constitución. En boca de oficiales de las Fuerzas Armadas se está escuchando decir que desean una legislación, como en Chile están pidiendo también, una legislación que posibilite
y dé efectividad al uso progresivo de la fuerza. ¿Eso qué significa? Eso puede significar que quieren legalizar un asesinato masivo, un genocidio, y eso están en este proceso de judicialización de la política y de combate a los líderes del movimiento indígena, por ejemplo, olvidándose ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas, tratando de ser chupamedias del gobierno de turno, lo que dice la Constitución. Y para terminar quisiera leer lo que dice la Constitución, para que si me escuchan el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que se me escuche el comandante general de la Fuerza Aérea y el comandante general de la Marina, hoy en posesión, ecuatorianos como nosotros, para que sepan que las armas que les dio el pueblo es para defender la integridad territorial y no para matar ni producir genocidios en el Ecuador. Quisiera leerles y tenemos que nosotros encarnarnos en lo que dice el artículo 158 de la Constitución. Y dice así: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, oigan señores oficiales de las Fuerzas Armadas, se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.